¿Qué tal? Mi nombre es Nixon Navia y vamos a hablar de la película Tenemos que hablar Kevin, la hipótesis sobre el posible trastorno que tiene Kevin. Bueno, para iniciar vamos a hablar de la mamá de Kevin, Eva. Y bueno, podemos decir que Eva era libre e independiente, inició la relación con el papá de Kevin, era muy pasional, se puede observar en algunas escenas. El embarazo no fue planeado y además de no ser planeado, no era deseado. La película inicia con escenas confusas y después pues Eva fantasea con dónde estuviera si no hubiera nacido Kevin. Caer de pronto en el deber ser, toda mujer pues quiere ser madre y de pronto eso la llevó a que quedara en embarazo. Se puede notar que vive frustrada, el embarazo tuvo un trauma, el cuerpo no conecta con el embarazo. Cuando está con otras madres gestantes, se puede notar que Eva no disfruta ese embarazo. Kevin sentía el rechazo. Y se puede notar que antes era muy diferente, después era muy rígida, cero pasional, inexpresiva, no conecta con las emociones, no las comunica. Eso nos lleva a pensar, ¿será que Eva es buena madre? Podemos decir que siempre estuvo ahí, nunca la abandonó. ¿O será que es mala madre? No se vinculó un 100%, no educó, no entendió, le faltaba fuerza, le faltaba presencia. Y se puede decir que lo soltó bastante, ¿no? Hay una escena que nos llama mucho la atención, que es cuando no puede calmar el bebé. Se ve que realiza una sonrisa para calmarlo, pero la sonrisa se nota que es totalmente falsa. Y allí pues se puede notar el nivel de rechazo de la situación. Kevin pues es la razón. Por ejemplo, en la escena donde tuvo que llevarlo a donde habían unos trabajadores con un taladro para calmar el ruido que hacía Kevin pues con el ruido del taladro. Entonces eso nos lleva a decir que Kevin era rechazado. Eva no sabía expresar sus emociones, no sabía defenderlas. Y ahora pues pasemos a hablar un poco acerca del papá. En el desarrollo de la infancia de Kevin, el papá estaba desconectado en el plano emocional, ausente física y emocionalmente. Y se puede notar que Kevin es muy manipulador. Al papá era en todo momento, cuando estaba junto a él, pues se hacía sentir que era un niño normal, que no tenía ningún inconveniente, con el papá era todo bien, pero cuando estaba con la mamá era un poco más complicado. Se puede notar que el papá estuvo siempre ausente, afectivamente, emocionalmente, y pues estaba malcriando a Kevin, no marcaba los límites. Se puede decir que, si podemos hablar, son responsables los dos. Kevin aprende a conectar a través de la agresividad, del odio y de ser desafiante. Se puede notar cómo él rechaza continuamente a la mamá. Siempre era la actitud de rechazo. También pues su comportamiento fue agresivo, buscando siempre llamar la atención. En la escena donde la mamá le fractura el brazo, pues por el control de esfínter, recordemos que Kevin pues a su edad y todavía utilizaba pañal, pero pues él lo podía controlar, porque así se nota en esa escena. Y bueno, pues cuando lo llevan ya al hospital, él no dijo que fue culpa de la mamá, sino que simplemente que fue un accidente, que sucedió por eso, y eso se realiza de pronto por querer tener poder sobre ella, manipularla, poder controlarla y manipularla. Kevin se nota que desde niño fue muy manipulador. Por ejemplo, cuando la escena de la pelota, que no le respondía por ratico sí, o también contando los números, y ella pues le pone una prueba más alta. Entonces allí como que hay siempre ese choque. La mamá pues trató siempre de vincularse con Kevin, era muy exigente, desarrollaba habilidades siendo muy crítica. Cuando él desarrollaba las habilidades siempre pues Eva fue muy crítica. Kevin era muy inteligente, sabía manipular, y en la adolescencia pues se puede dar las consecuencias, hasta que al punto llega la necesidad de poder sobre otra persona. ¿Listo? También puede ser algo genético, que si se desarrolla pues por mucho tiempo puede traer consecuencias difíciles. Se puede notar el desapego, la desconexión, y pues más con el papá. Pero si uno a simple vista podría decir que Kevin quería más al papá que a la mamá, pero no, porque miramos de que a la persona que deja viva es a la mamá, asesinando al papá y asesinando a su hermanita. Entonces allí podemos decir. Ya para finalizar entonces, pues no se conoce la razón. En la última escena observamos que le pregunta a la mamá a Kevin por qué lo hizo.
Y entonces Kevin responde: creí que antes lo sabía, pero ahora no sé por qué lo hice. Y bueno, ya para conocer cuál fue el trastorno, pues he llegado a la conclusión que ha sido el trastorno antisocial de la personalidad. Antecedentes familiares, negligencia de los padres, afectación por las peleas en el hogar, agresividad, supresión de la empatía, de pronto maltratos, padres negligentes, antecedentes familiares. Entonces pues esa es como la razón. Y recordemos que los trastornos de la personalidad pues tiene patrón dominante de interacción y también pues de liberación de los derechos de los demás, de la vulnerabilidad de los derechos de los demás, que se produce desde los 15 años en adelante y que se manifiesta por los siguientes factores. Por ejemplo, incumplimiento de las normas sociales respecto al comportamiento legales, que se manifiestan por actuaciones repetidas que son motivo de detención, engaño que se manifiesta por mentiras repetidas, utilización de alias o estar para pues propuesto para el placer personal, y también pues la irritabilidad y agresividad que se manifiesta por peleas, agresiones físicas repetidas. Eso como entre otros. También pues el individuo tiene como mínimo 18 años. Existen también evidencias de la presencia de un trastorno de la conducta con inicio antes de los 15 años. El comportamiento antisocial no se produce exclusivamente en el curso de la esquizofrenia o de un trastorno bipolar. Entonces allí más o menos como es el trastorno que aqueja a Kevin. Entonces concluimos que fue el trastorno de la personalidad antisocial. Muchas gracias.